Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Sean bienvenidos a este video cuyo título es Funciones trigonométricas Introducción, o también llamado Razones trigonométricas. Bien, comencemos. ¿Qué es la trigonometría? Es la parte de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo, de cualquier tipo de triángulo, o también llamada razones. La relación entre los lados y los ángulos de un triángulo también se le conoce como razones. Por eso le puedes decir razones trigonométricas o funciones trigonométricas. En este caso nos enfocaremos al triángulo rectángulo, recordando que el triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados y ese triángulo rectángulo tiene 3 lados y 3 ángulos. El que ya conocemos su valor, que es de 90 grados, y otros dos restantes que sumados entre ellos me debe de dar de 90 grados para que se cumpla el teorema que dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier tipo de triángulo es igual a 180. Pero bueno, también tiene 3 lados. Recuerden que el lado más largo del triángulo rectángulo se va a llamar hipotenusa, y en este caso lo vamos a reconocer con una H, o lo vamos a identificar con la letra H. Tenemos dos lados restantes. Esos lados restantes se llaman catetos, pero cuando entramos al concepto de trigonometría, esos catetos los vamos a identificar como cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Cuál será el cateto opuesto y cuál será el cateto adyacente? Pues tenemos que aprender a identificar cuál de esos dos catetos es adyacente y cuál es opuesto. Bien, identifiquemos ahora los catetos. Tengo este triángulo rectángulo cuyos lados son los siguientes nombres. En lugar de dimensiones le vamos a llamar nombres, le vamos a dar nombres para que se te haga algo agradable en la teoría. Entonces, el lado más largo lo vamos a llamar pelota, que ya sabemos que es la hipotenusa. Por lo tanto, tenemos los dos catetos. Tenemos un cateto que le vamos a llamar casa y un segundo cateto que le vamos a llamar perro. Vamos a ver qué dice la teoría con respecto al cateto opuesto. El cateto opuesto es aquel lado del triángulo que no forma parte del ángulo que se está analizando, y el cateto adyacente es aquel lado del triángulo que forma parte del ángulo que se está analizando. Para la identificación nos vamos a auxiliar de una tablita donde vamos a reconocer los catetos con respecto al ángulo omega, con respecto al ángulo teta. Vamos a identificar quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Entonces, vamos a analizar en este caso a omega. Omega está formado por esta línea y por esta línea, que de esta línea ya sabemos que se llama pelota, ya sabemos que es la hipotenusa, pero esta línea es llamada casa y forma parte del ángulo que estamos analizando, es decir, omega. Por lo tanto, según la teoría, dice que el cateto adyacente es aquel lado del triángulo que forma parte del ángulo que estemos analizando. Como casa sí forma parte del ángulo, entonces el cateto opuesto va a ser perro, porque la teoría del cateto opuesto dice es aquel lado del triángulo que no forma parte del ángulo que se está analizando. Por eso entonces el cateto opuesto es perro. Y como lo analizamos al principio, pues ya tenemos identificado quién es el cateto adyacente con respecto al ángulo omega, es decir, casa. Ahora vamos a ubicar en el ángulo teta. El ángulo teta ahora es el ángulo que vamos a analizar. Por lo tanto, ¿quién forma el ángulo teta? Esta línea y esta línea. Pero esta línea ya sabemos cómo se llama y quién es pelota y es la hipotenusa. Por lo tanto, esta línea que es un cateto, vamos a identificar qué cateto es, si el adyacente o el opuesto. Según la teoría dice que el adyacente es aquel lado del triángulo que forma parte del ángulo que se está analizando. Por lo tanto, el cateto opuesto con respecto al ángulo teta es aquel que no forma el ángulo. Si ya vimos que perro es el que lo forma, por lo tanto el cateto que no forma parte del ángulo es casa. ¿Y quién será el cateto adyacente con respecto al ángulo teta? Pues ya aquí está, aquí ya lo vimos, va a ser perro. ¿Qué identificas o qué observas? Que va a depender del ángulo que estemos ubicados o que queramos analizar, va a ser el nombre que va a recibir los catetos. Y si te das cuenta, son contrarios. Cuando en omega el cateto opuesto es perro, en el adyacente es casa. Y si cambiamos de ángulo, el opuesto es casa y el adyacente es perro. Vamos a ver ahora las funciones trigonométricas con respecto ya a la teoría que
que analizamos los catetos. Las funciones trigonométricas son las siguientes: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. La abreviatura del seno es sen, del coseno es cos, la de la tangente es tan. Aquí algunos usan tag, T-A-G, no hay ningún problema, cualquiera de las dos es correcta. Cotangente, cot, secante, sec y cosecante, CSC. Esas son las abreviaturas de cada una de las funciones trigonométricas. Vamos a identificar su función o su relación o su razón. El seno va a relacionar ¿a quién? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esta es la función, esta es la razón, o sea, la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Eso va a ser igual al seno. El coseno va a relacionar al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente va a relacionar a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente, el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante, la hipotenusa sobre el cateto adyacente, y finalmente la cosecante, la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Si observas la tablita, se tiene aquí el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero si nos vamos a la cosecante, tenemos el inverso, hipotenusa sobre cateto adyacente. Si lo observas, vamos al coseno, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, pero si nos vamos a las secantes, hipotenusa sobre cateto adyacente. Observa, son inversas. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Bien, pero las funciones trigonométricas es la razón o la relación que existe entre los lados del triángulo, pero me falta el ángulo. Entonces, por eso se complementa de la siguiente forma. El seno del ángulo teta, el ángulo teta puede ser cualquier tipo de ángulo o cualquier nombre del ángulo, por ejemplo, el seno de 20, el seno de 30, el seno de 50, el seno de 110 grados. Estos son los ángulos, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esta teta la vamos a utilizar como generalizando a cualquier tipo de ángulo. El coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente de teta, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente de teta va a ser igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante de teta es igual al hipotenusa sobre cateto adyacente, y finalmente la cosecante de teta va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Vamos a identificar las funciones trigonométricas ya aplicables al triángulo rectángulo. Vamos a recordar el triángulo que vimos al principio, donde tenemos el ángulo omega y el ángulo teta. El triángulo rectángulo, las dimensiones de sus lados las seguimos colocando con nombres en lugar de números para que se te haga algo agradable en la teoría. Bien, el seno dice que es la función o la relación o la razón entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a determinar el seno, pero con respecto al ángulo teta. ¿Qué debemos hacer? Ubicarnos en dónde está teta. Aquí está teta. Entonces vamos a identificar primero quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente con respecto a este ángulo, es decir, a teta. Y entonces, recordando lo que vimos atrás en las láminas anteriores, este cateto forma parte del ángulo que estamos analizando. Entonces este cateto va a ser llamado cateto adyacente. Por lo tanto, casa va a ser cateto opuesto. Y pelota, pues como es el lado más largo, pues ya sabemos que se llama hipotenusa. Entonces, cateto opuesto va a ser casa con respecto a teta sobre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es pelota. El coseno del ángulo teta dice que relaciona el cateto adyacente, es decir, perro, sobre la hipotenusa, que es pelota. La tangente relaciona el cateto opuesto, es decir, casa, sobre el cateto adyacente, que es perro. La cotangente, cateto adyacente, que va a ser perro, sobre cateto opuesto, que va a ser casa. La secante de teta relaciona la hipotenusa, que en este caso ya sabemos que es pelota, sobre el cateto adyacente. Si estamos en teta, el adyacente va a ser perro. Cosecante,
la hipotenusa, que es pelota, sobre el cateto opuesto con respecto a teta, que va a ser casa. Y estas son las funciones trigonométricas con respecto a este triángulo rectángulo en función del ángulo teta. Ahora calculemos las funciones trigonométricas, pero con respecto al ángulo omega. Entonces ahora nos ubicamos en omega, y omega está formado por esta línea y esta línea, que esta línea, como es la más larga, se va a llamar hipotenusa, que ahora la denominamos como pelota. Y este cateto que forma parte del ángulo que estamos analizando, ya sabemos que va a ser el cateto adyacente y le vamos a llamar casa. Por eso entonces perro va a ser el cateto opuesto. Vamos a definir quién es el seno de omega. Seno de omega es el cateto opuesto, que en este caso va a ser perro, sobre la hipotenusa, que ya sabemos que es pelota. Coseno de omega, estamos aquí, el cateto adyacente, es decir, casa, sobre la hipotenusa, es decir, pelota. Tangente de omega, seguimos aquí, dice que relaciona el cateto opuesto, es decir, perro, sobre el cateto adyacente, es decir, casa. La cotangente de omega, cateto adyacente, es decir, casa, sobre cateto opuesto, perro. Secante de omega, hipotenusa, que es pelota, sobre cateto adyacente, que es casa. Cosecante de omega, hipotenusa, pelota, sobre cateto opuesto, que en este caso es perro. Y así tenemos ya identificadas las funciones trigonométricas con respecto a estos dos ángulos. Vamos a ver ahora un ejemplo, pero ya con números. Tenemos este triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90, por eso es un triángulo rectángulo. Este lado que mide X, este otro lado que mide 9 y por último este lado restante que mide 5. Tengo un ángulo de 10 grados y un ángulo de 80 grados, que sumados me dan 90 más estos 90, 180. Bueno, nos pide identificar las funciones trigonométricas de cada uno de estos ángulos. Vamos a identificar primero con respecto al ángulo teta. El ángulo teta va a ser el valor de 80 grados y el ángulo omega va a valer 10 grados. Bueno, vamos a identificar el seno de 80 grados. Nos ubicamos en el ángulo e identificamos quién son los catetos y la hipotenusa. Recuerda, la hipotenusa es el lado más largo, en este caso la hipotenusa es 9. Estamos en 80 grados, esta línea o este cateto forma parte del ángulo que estamos analizando, por lo tanto el cateto adyacente vale 5 y el cateto opuesto vale X. Recordando que el seno relaciona a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto va a ser, en este caso, X y la hipotenusa va a ser 9. Vámonos con el coseno de 80 grados. Recordando, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es 5 y la hipotenusa es 9. La tangente de 80 grados, seguimos aquí ubicados. Recordando que la tangente relaciona a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente y el cateto opuesto es X sobre el adyacente, que es 5. Cotangente, recuerda que la cotangente es lo inverso de la tangente, entonces por eso la cotangente de 80 grados es cateto adyacente, es decir 5, sobre el cateto opuesto, es decir X. La secante de 80 grados relaciona a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La hipotenusa es 9 y el cateto adyacente es 5. La cosecante relaciona a la hipotenusa, que ya sabemos que vale 9, sobre el cateto opuesto con respecto al 80 grados, que va a ser X. Y ya tenemos identificadas las funciones trigonométricas con respecto al ángulo teta, que en este caso me dice que vale 80 grados. Vamos a identificar las funciones trigonométricas de este triángulo con respecto al ángulo omega, que en este caso omega vale 10 grados. Nos ubicamos en el ángulo que vamos a analizar, identificamos los lados, hipotenusa, que es el lado más largo, y este cateto, que forma parte del ángulo que estamos analizando, por eso entonces se va a llamar cateto adyacente y eso va a valer X. Por lógica, entonces el otro cateto va a ser el cateto opuesto y va a valer 5. El seno relaciona al cateto opuesto, estamos en 10 grados, el cateto opuesto es 5 y la hipotenusa pues sigue siendo 9. Recordando, el coseno relaciona a el cateto adyacente sobre la hipotenusa.
¿Quién es el cateto adyacente? Si estamos en 10 grados, pues entonces es X y la hipotenusa es 9. La tangente de 10 grados relaciona al cateto opuesto, que es 5, sobre el cateto adyacente, que va a ser X. La cotangente relaciona a lo inverso de la tangente, es decir, cateto adyacente, que en este caso con respecto a 10 grados es X, y el cateto opuesto va a ser 5. Secante de 10 grados relaciona a la hipotenusa, que es 9, entre el cateto adyacente, que en este caso es X porque estamos analizando el ángulo de 10 grados. Finalmente, la cosecante de 10 grados relaciona a la hipotenusa, que vale 9, sobre el cateto opuesto, que en este caso vale 5. Y así identificamos todas las funciones trigonométricas con respecto a uno o a dos ángulos del triángulo rectángulo. Te dejo una serie de ejercicios, dejo 3 ejercicios donde me vas a calcular o vas a identificar cada una de las funciones trigonométricas con respecto a cada uno de los ángulos de cada triángulo rectángulo. En este caso, en este triángulo rojo, me vas a identificar las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante de 65 grados y también de 25 grados. En este otro triángulo, las funciones trigonométricas con respecto al ángulo de 15 y con respecto al ángulo de 75. Finalmente, en el tercero, vas a calcular todas las funciones trigonométricas con respecto al ángulo de 35 y el ángulo de 55. Pues hasta aquí llega este video. Te dejo mis enlaces de otros videos. Compártelos, a alguien le puede ser de utilidad.